Vamos a ver ahora otro anillo interesante que es el anillo de los polinomios. Entonces, sea z de x el conjunto de los polinomios de la forma la sumatoria de las a sub i por x a la i con los a sub i números enteros y el índice, un número del intervalo natural 0n. ¿Sí? Fíjense cómo definimos los polinomios. Lo importante de acá es que los coeficientes son enteros. Vamos a dar algunas definiciones. A los a sub i vamos a llamarlos coeficientes. Vamos a llamar grado de un polinomio P y lo vamos a anotar de esa manera. Y vamos a decir que es n si el coeficiente enésimo es distinto de 0 y el coeficiente n más 1 y todos los que le siguen son 0. Es decir, que el grado del polinomio me lo termina dando el primer coeficiente no nulo. ¿Sí? Bien. Otra definición. Si los a sub i son igual a 0 para todo i, entonces ese polinomio lo voy a llamar polinomio nulo. El formado por todos los coeficientes a sub i iguales a 0. Y ahora con esto ya estoy en posición de dar una definición de igualdad. ¿Cuándo voy a decir que dos polinomios son iguales? Yo voy a decir que el polinomio P es igual al polinomio Q si suceden dos cosas. Primero, el grado de ambos polinomios tiene que ser el mismo. Y que los coeficientes también tienen que ser los mismos. Así defino la igualdad. Entonces, con estas definiciones básicas, ya podemos meternos en el álgebra de los polinomios definiendo operaciones. ¿Sí? Díganme cuando termine de copiar, así borro. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, señora. ¿Me vuelve a decir la parte de grado?
del polinomio. Grado del polinomio. El grado del polinomio viene dado por el último coeficiente no nulo. Acordate, bueno, justo lo borré. Fíjate cómo estamos definiendo el polinomio. Estamos definiendo como una sumatoria de los AI x a la i. Es decir, ese coeficiente, ese i es el que me da el grado, el último i no nulo. Un i, dijimos, de 0 hasta n. ¿Sí? Así lo definimos. Por ejemplo, si te dijera así, te puedo decir más x más 5. ¿Sí? Evidentemente, este es el coeficiente 3, sería el coeficiente A3. Y este será el A2, y este será el A1, y este será el A0. Porque si vos tuvieras que definir polinomio, Verónica, ¿cómo lo haces? No podés empezar a usar letras distintas, porque se te puede acabar el abecedario. Entonces, el criterio es relacionar los subíndices de los coeficientes con la potencia de las x. Y así podés abarcar polinomios de cualquier grado. ¿Se entiende el criterio? Profe, le hago una consulta, no sé si en la definición 2 no sería a sub n menos 1, vio que le pone más, ¿no sería menos? No, son iguales a 0. Es decir, fíjate en este caso, ¿cuál es el último coeficiente distinto de 0? El a sub 3. Este polinomio es de grado 3, porque el coeficiente a sub 4, a sub 5, a sub 6, etcétera, son todos 0. Es como que vos arrancás al revés, arrancás de n. Son todos 0 hasta que llegás al primero que no es 0. Ese es el grado. ¿Sí? El orden de ese coeficiente. ¿Se entiende? Yo sé que ustedes lo hayan visto de otra manera. Sí, pero... Y por lo general nos guiamos por los exponentes, por lo menos yo por los exponentes. Ahora, siempre el A sub 0 va a ser el término independiente o Claro. por ahí tengo que arrancar para justificar lo que he hecho abajo. Perfecto. A sub 0, ¿sí? Vendría a ser el coeficiente de x a la 0. Perfecto. Sí. Ahora sí. ¿Sí? Bien. Entonces, Gracias, profe. no, por nada. Ya estamos en posición de definir la suma. Entonces, sea el polinomio P, vamos a escribirlo para que no queden dudas. El polinomio de la forma a(n) a la x a la n por x a la n más a la n menos 1 por x a la n menos 1 más a la 1 por x más a la 0. ¿Ves, Verónica? Y el polinomio Q de la forma bm x a la m más bm menos 1 x a la m menos 1 más b1x más b0. ¿Sí? Supongamos que m es mayor que n. ¿Puede ser al revés? Sí.
no afecta en nada, pero es como para tener un orden. El grado del polinomio Q es mayor que el grado del polinomio P. Vamos a definir la suma de los polinomios P más Q como el polinomio C, donde el polinomio C lo voy a definir como, de la misma manera que definí P y Q, como la sumatoria desde I0 hasta ¿qué? ¿Hasta dónde? Hasta M. Hasta M porque dije que M es mayor que N. Muy bien. De los CI X a la I, donde los CI van a ser igual a la suma de los coeficientes correspondientes de P y Q. Obviamente con I entre 0 y K, pongámosle. Acá voy a aclarar de que M es mayor o igual a N, para que quede claro. ¿Sí? De tal manera que usted dice, bueno, pero a ver, como yo estoy acostumbrado a trabajar en polinomios, los términos que se suman son los términos semejantes. ¿Sí? Semejantes. Son los del mismo orden. ¿Lo ven? Quiere decir que el C1 será igual a la A1 más B1, no más B2. Son los del mismo orden únicamente. Y como los subíndices están íntimamente relacionados con los exponentes, no hay confusión acá. Quiere decir que si, ejemplo, P de X es 3x cuadrado más 5x más 2 y Q de X es 2x cubo más 3x cuadrado más 2x menos 1, el polinomio C de X, que va a ser la suma de estos dos, ¿qué tengo que sumar? Los coeficientes semejantes. Este es el coeficiente A2, perdón, lo llamé A2, sí, y este es el coeficiente B3. No los puedo sumar. El B3, el A3 vale 0, así que va a quedar B3 solo, más A2 más B2, más A1 más B1, más A0 más B0. ¿Ven? ¿Ustedes cuando les dieron polinomio no se los dieron así? Bien. Sigamos. Definí una suma, ahora voy a definir un producto. Y voy a decir que el polinomio P por el polinomio Q me va a dar otro polinomio, Cx, que va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria desde I0 hasta M más N de los Ci por X a la I. Ahora, yo ya sé multiplicar polinomios. Entonces, ¿esto cómo va a ser? ¿Quiénes van a ser los CI? Los CI van a ser la sumatoria, voy a necesitar otro índice, desde J igual 0 hasta I, con un J mayor o igual que N.
y con 1 menos j mayor o igual que m. ¿De quién? De los a sub j, b, 1 menos j. Perdón, i menos j, que 1 menos j. Entonces, así me estoy asegurando de multiplicar todos con todos. Obviamente, cuando yo haga esto en la práctica, hay muchos términos que al multiplicarlo me van a dar 0, porque no existe ese coeficiente en A o en B. Pero en definitiva, esta es la forma en que yo puedo escribir como una serie a un polinomio. ¿Se entiende? Hagan una prueba y van a ver que es así. Pero no hagan una prueba con un ejemplo, hagan una prueba así. Con M y N, no con números. Entonces van a ver que se cumple esto. Bien. ¿Qué es lo más importante de acá? Lo más importante es que, como yo he definido la suma de polinomios, fíjense que es cerrada. Y en definitiva, ¿en qué se transforma o en qué deriva la suma de polinomios? En suma de números enteros, que son los coeficientes. Luego, como Z es un grupo abeliano para la suma, esto está afectada por las mismas propiedades que tiene Z. ¿Sí? En definitiva, el conjunto de los polinomios enteros con la suma van a ser un grupo abeliano. Porque la suma de polinomios termina derivándose en suma de números enteros. Le transfiere todas las propiedades. ¿Y qué pasa con el producto? El producto de polinomios me da otro polinomio, con lo cual es cerrado para el producto. Y como yo estoy viendo cómo se forman mi C, fíjense que esto es el producto de números enteros. El producto de números enteros es asociativo. ¿Sí? Por lo tanto, esto constituye un anillo. El anillo de los polinomios. Y ahí tienen un ejemplo no numérico de anillos. Fíjense que ya vimos matrices, vimos anillo cociente, el anillo de los polinomios. Ahora, pregunto, ¿este anillo será conmutativo? ¿Tendrá unidad? ¿Tendrá divisores de cero? Ya no es tan fácil el análisis. ¿Tendrá unidad este anillo? Es decir, ¿hay algún polinomio que sea el neutro para el producto de polinomios?
No te animás a decirlo en voz alta. El 1. Claro, un polinomio donde todos los coeficientes son 0, salvo el coeficiente de 0, que vale 1. Claro. Y también va a ser conmutativo, profe. También va a ser conmutativo porque el producto de números enteros es conmutativo. Exactamente. Ahora, pregunta más difícil de resolver es si tiene divisores de 0. Lo más probable es que no, porque como el producto termina siendo producto de números enteros, y los enteros son un dominio de integridad. ¿Ven? A que no se les hubiera ocurrido pensar que los polinomios tenían estructura de anillo. ¿No? Bien. Bien. Sigamos. ¿Puedo borrar? Vamos a ver un tema muy importante ahora, que es la característica de un anillo. ¿A qué le vamos a llamar característica de un anillo? Sea un anillo si existe un n perteneciente a los enteros positivos, tal que para cualquier elemento del anillo se verifique que a la n, es decir, a compuesto bajo la primera operación con sí mismo n veces, me devuelva el cero del anillo, entonces voy a decir que la característica del anillo es n. Profe, ahí dice char o es característica abreviado. Es char porque es la abreviatura de característica en inglés, Ah, bien. que es characteristic y que se escribe con H. Entonces, si existe ese n que me transforma a todos los elementos cuando se operan por sí mismo n veces en el neutro, vamos a decir que la característica del anillo es n. Ahora, si no existe ese n, llamémosle a esto i, tal que i, para abreviar, entonces decimos que la característica del anillo es 0. Acá algunos autores también le ponen, en vez de 0, infinito. ¿Sí? Veamos un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, recién analizamos el de Z3.
para no hacerlos pensar tanto, voy a reproducir la tabla. ¿Sí? Entonces, fíjense. Clase 0 más clase 0. Primero vamos a hacerlo a la 1. Clase 0 a la 1, clase 0. Clase 0 a la 2 es clase 0 más clase 0. Clase 0 más clase 0, clase 0. Clase 0 a las 3, perdón. Ya estoy metiendo pata. Z positivo. El 0 no pertenece al Z positivo. Clase 1 a la 1 es clase 1. Clase 1 a la 2 es clase 1 más clase 1. Clase 2. Clase 1 a la 3 es clase 1 a la 2 más clase 1. Clase 2 más clase 1, clase 2 más clase 1, clase 0. Es decir que clase 1 a la 3 es clase 0. Clase 2 a la 1, clase 2. Clase 2 a la 2, clase 2, clase 2, clase 1. Clase 2 a la 3 será clase 1 con clase 2. Clase 1 con clase 2, clase 0. O sea, clase 2 a la 3 es clase 0. Existe un n entero positivo, de tal manera que para cualquier elemento de Z3, ese elemento compuesto con sí mismo n veces me devuelve el neutro. O sea que la característica de ese anillo es 3. Porque se verifica con todos los elementos. ¿Lo ven? Bien. Veamos otro ejemplo, pero necesito borrar, así que terminen de copiar acá abajo, por favor. La parte de arriba no la voy a tocar, la de abajo. Esta. ¿Estamos? Verónica, Claudia, ¿estamos? Bien. ¿Por qué no lo voy a borrar? ¿Qué pasa con este anillo? ¿Existe algún n entero positivo o naturales sin el cero, si les gusta más? De tal manera que cualquier número entero compuesto, sumado a sí mismo n veces, me devuelve el neutro que sería el 0. No. O sea que la característica de Z, como no existe, es 0. O infinito. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a analizar en el próximo bloque? Este tema es muy importante, pero fíjense que
Si yo quiero sacar la característica de un anillo, tengo que caer en esto y analizar todos los elementos del anillo. Imagínense que en un anillo como el monstruo de 800.000 octillones de elementos, hacer esta tarea con todos los elementos es un poco difícil. Y en algunos casos, si los conjuntos son infinitos, es imposible. Entonces, gracias a Dios, hay unos teoremas que salen en nuestra ayuda para poder transformar esto en algo que se pueda analizar fácilmente en cualquier anillo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en el próximo bloque porque ya termina la clase. Así que cortamos acá.